Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Luis Antonio Sandoval Chicotencal, perteneciente al quinto semestre, Grupo A, de la Licenciatura de Derecho, en la Universidad Benito Juárez. Dando comienzo así con el podcast, hablando y tocando el tema de las reformas constitucionales en relación al sistema inquisitivo o tradicional. Comencemos. La reforma a la Constitución Penal, emitida el 18 de junio de 2008, nos proporciona una base para transformar profundamente el sistema criminales mexicanos. Sus regulaciones involucran varias áreas sustantivas, porque cubren seguridad pública, policía y prevención del crimen, aplicación de la ley, trabajo, monopolio de actividades delictivas en el sector público, cuando menos parte, judicial, mediante fusión, elementos del debido proceso y los llamados juicios orales y ejecución de penas de prisión. Esta es una de las reformas más importantes de los últimos años, desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si no queremos que permanezca como papel mojado puro, entonces debemos calibrar cuidadosamente las listas y los desafíos. Otras reformas constitucionales recientes, a pesar del acalorado debate sobre su contenido, las ventajas y riesgos que aporta, lo cierto es que casi todo el mundo tiene los críticos que esto no solo es una reforma necesaria, sino también urgente. Los procesos penales de México están completamente en quiebra. Esto es a base de un precio muy alto, y los derechos de las víctimas no se pueden satisfacer ni garantizar. Instituciones autorizadas que intervienen en su desarrollo constituyen las distintas etapas del proceso penal, que van desde la prevención, que es la principal responsable de los delitos cometidos por la policía local, por la integración, el desarrollo del sector público, la correspondiente fase de prueba, ejecución de jueces penales y penas de prisión, se llevan a cabo en las cárceles de la República. Tienen grandes problemas. En general, la ineficiencia es evidente. La policía no previene el crimen y los ministerios del gobierno no saben de investigación y por lo tanto es muy difícil integrar indagaciones preliminares. El juez se mostró indiferente. La vez asistió a las audiencias en la cárcel. Al menos lo que hay que hacer es cumplir con el orden constitucional que obliga al condenado a reintegrarse a la sociedad. En este caso, creemos que se propone la reforma penal con necesidad de urgencia. Más atención de los legisladores. Esto tiene sentido. Otra cosa es que el contenido de la reforma ha dejado a muchas personas totalmente insatisfechas porque intentan conciliar los intereses del gobierno para tener más base legal en lucha con ellos. Por un lado, el crimen organizado y el propósito de la sociedad civil, que es el modernizar nuestro sistema penal y hacerlo compatible con las mejores penas. Otro aspecto es la práctica internacional. No son dos que pueden, pero conviven pacíficamente, pero los legisladores lograron unirlos en reformas. El acusado será culpable o inocente. Principio de inocencia, las contradicciones que son indispensables en cualquier proceso moderno. El sistema de consulta. Otro ejemplo del sistema de consultas latinoamericano es el sistema mixto de interrogatorios de México. Sigue siendo en gran parte válido, parte del territorio nacional. En el sistema judicial mixto de México hay una separación de funciones entre ministerios públicos para realizar investigaciones y denuncias, y jueces para determinar culpa personal o inocencia. Aumentando la participación, las funciones que debe desempeñar el Ministerio de Asuntos Públicos debe ser un juez. Un ejemplo de esto es el valor probatorio del litigio, fiscalía, fenómeno encontrado en documentos penales como prueba de precios. El legislador determinó que la prueba aportada por el fiscal expediente debe ajustarse de acuerdo con los parámetros que estipule la ley. Tendrán el valor probatorio total. Sí, en otras palabras, serán más valiosas que la evidencia contraria presentada por el acusado. Hablando de las diferencias entre lo que es un sistema inquisitivo y un acusatorio, mencionamos algunas. En el sistema inquisitivo existe la concentración de las funciones de investigar, acusar y juzgar en una misma autoridad. Hay dos posibles modalidades. El juez investiga, acusa y juzga. El Ministerio Público investiga, acusa e influye como autoridad para juzgar la culpabilidad o inocencia del acusado en casi todo el territorio nacional, hablando de México. En el sistema acusatorio existe la separación de las funciones de investigar, acusar y juzgar en autoridades distintas. Una autoridad investiga,
como lo es un policía de investigación. Una autoridad acusa, lo que es el Ministerio Público. Una autoridad acepta o rechaza la procedencia del caso. Dicta medidas cautelares para proteger los derechos de víctimas y acusados. Esto es el juez de garantías. Otra autoridad juzga la culpabilidad o inocencia del acusado, juez de juicio oral o un jurado, y establece la pena consecuente. Hablando de una característica del sistema inquisitivo, el acusado es objeto de investigación, por lo que no participa de la misma. Tiene a un abogado cuando ya existe una acusación en su contra. Su declaración comúnmente no es un medio de defensa, sino un medio de prueba. Su silencio e inactividad puede constituir una presunción de culpabilidad. Tomando a comparación y diferencia en el sistema acusatorio, el acusado es sujeto de derechos y debe ser escuchado durante todo el proceso. Su silencio no debe ser interpretado como un indicio en su contra. Tiene derecho a conocer los actos de investigación y a ser tratado como inocente. Tiene derecho a un abogado y durante la audiencia a actuar como parte procesal, en igualdad de oportunidades que su acusador. Otra característica del sistema inquisitivo sería la detención, que opera como regla general para todos los delitos. La prisión preventiva es una medida cautelar muy común, a diferencia y comparación del sistema acusatorio. La libertad es la regla general y la detención es la excepción. Se utilizan otras medidas cautelares que no privan necesariamente al acusado de su libertad. Esto como unas ejemplificaciones, comparaciones y características de lo ya hablado en lo que son las diferencias entre un sistema inquisitivo y uno acusatorio. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y buen día.